Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Y darle la bienvenida al economista Carlos de la Torre. Él fue ministro de Economía y Finanzas, expresidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, expresidente del Consejo de Ministros del Fondo de Inversión de la OPEP, es consultor internacional, investigador y docente universitario. Bienvenido, economista. Queríamos abordar con usted, gracias por aceptar nuestra invitación, abordar los temas económicos. Yo revisaba su cuenta de Twitter, me llamó la atención su último tweet. Usted colocaba: el manejo económico en Ecuador es lo mismo que sentirían los pasajeros de un bus sin frenos, desbocado por una pendiente y con el chofer borracho. Muchas gracias, doctora Joana. Quizás inclusive me faltó poner un adicional luego de ver lo que algunos analistas están diciendo en los medios, que en el bus también hay otros borrachitos más que le piden al chofer borracho que acelere más. ¿Por qué razón? Porque es evidente que el manejo de la economía ya desde tiempo atrás, desde hace 2 años, no tiene rumbo. Hubo una intencionalidad clarísima de favorecer a ciertos sectores, pero inclusive ese direccionamiento se lo ha hecho de tumbo en tumbo, y ahora que nos agarra la crisis sanitaria, la situación de la economía está tan deteriorada que requiere de medidas de carácter urgente y que atiendan a los problemas reales de la economía. ¿Y qué es lo que nos están planteando? Otra vez, tiros por aquí, tiros por allá, pero una claridad en lo que realmente necesitamos, y volvemos a la lógica perversa esta de que se piensa que simplemente es una cuestión de recaudar dinero quitándoles a unos y dándoles a otros. Así que esto no nos lleva, sino, como en el caso de esa metáfora, directo al precipicio. Economista, usted fue ministro de Lenín Moreno durante los primeros 10 meses de gobierno, ¿no? La economía se había recuperado después del terremoto. Justamente hoy recordamos 4 años de terremoto del 2016, que fue un año muy difícil para el país en lo económico, pero el anterior gobierno tomó las decisiones correctas en ese momento, y por eso es que cuando usted llega al ministerio, se encuentra con una economía que se había mejorado, que se había recuperado. Lo que tenemos ahora es producto del cambio de modelo económico progresista a uno neoliberal, teniendo en cuenta que la pandemia solo ha profundizado el problema, porque no es que la pandemia originó este problema económico que tenemos. ¿Cuál fue el momento determinante para llegar a este punto según su criterio? Bueno, el giro claramente se da cuando cambian las autoridades en el manejo económico del país en mayo del año 2018. Si nosotros analizamos con cifras, porque acá también muchos analistas, inclusive periodistas en medios de comunicación, insisten en plantear hipótesis de que la economía estaba muy mal desde la década anterior, pero sin ninguna evidencia, simplemente criterios desgraciadamente basados en una cuestión política. Pero vamos con datos, ¿ya? Efectivamente, el 2016 fue un año muy complejo por el tema del terremoto, que se sumaba a un efecto negativo que ya veníamos sufriendo en 2015 por la caída de los precios del petróleo y encima la apreciación del dólar de los Estados Unidos. Claro, la economía ecuatoriana presentó un descenso en su Producto Interno Bruto, había caído en 1.4%. Pero ¿qué pasa para 2017? ¿Cómo cierra el año ya la economía? Ya cuando eran 7 meses de este gobierno, cuando yo estaba en funciones, cierra con un Producto Interno Bruto que estaba creciendo en 2.3%, eso estaba por encima del promedio de América Latina, que quiere decir que el desempeño de la economía ecuatoriana era muy adecuado. Es más, los mismos funcionarios del Fondo Monetario Internacional que han estado dándose las vueltas estos últimos 2 años por acá, estuvieron presentes aquí en Carondelet, y el 29 de noviembre de 2017, ellos expusieron claramente y de forma, pero así transparentísima,
que a ellos les sorprendía, entre comillas, les sorprendía la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Y meses más tarde, para no remitirme a medios nacionales, una revista especializada que se llama Latin Finance, en su número de abril del año 2018, presenta siempre una sección en este mes en la que hace una evaluación del desempeño de los ministros de finanzas de la región y pone una nota especial para el caso del Ecuador, resaltando justamente esa rápida recuperación y las características que ya presentaba la economía, en ese sentido que destacaban frente al resto de América Latina en términos de que estaba andando ya por la senda correcta. Eso es lo que teníamos hace 2 años. Pero ¿qué pasa? Se da este giro en el manejo económico, más bien se deja de manejarle a la economía y simplemente se empieza a adoptar una serie de medidas que apuntan a favorecer a A, B o C, y llegamos a esta situación actual en la que los indicadores macroeconómicos antes de la crisis del coronavirus ya están por los suelos. Crecimiento de la economía cero, la pobreza de lo que alcanzó su mínimo histórico en 2017 de 21%, ya está otra vez en 25%, el desempleo está creciendo y vámonos con la variable que les interesa muchísimo, del riesgo país. A diciembre del 2017 alcanzamos un mínimo también desde 2014 que fue de 430 puntos. En este momento estamos por encima de los 5.000 puntos, 10 veces más alto. Entonces los datos son clarísimos. La economía hace 2 años estaba enrumbada en una senda de crecimiento y desarrollo y ahora el coronavirus nos sorprende con una economía que está cayendo al fondo de un precipicio. Economista, quizás ahí vale hacer una reflexión. Vemos cómo se ha comportado el crecimiento económico después de ese duro momento en el 2015-2016 que decrece la economía. 2017 se recupera con un porcentaje importante del 2.3% de crecimiento económico. 2018, cuando se empieza a aplicar el nuevo modelo, que es un modelo más neoliberal, más ortodoxo, digámoslo así, empieza nuevamente a decrecer el crecimiento económico. Entiendo que cerramos en el 2018 alrededor del crecimiento marginal del cerca del 1%, y en el 2019, antes del coronavirus, ya cerramos con 2 indicadores que a mí me llaman la atención. El primero es un decrecimiento económico del 0.5%, es decir, un decrecimiento marginal. La economía deja de crecer. Pero también hay otro indicador que me llama la atención, que es que cerramos con deflación en el 2019, deflación del 0.07%. ¿Qué significa este indicador de deflación? Efectivamente, lo que denota eso son los efectos de este manejo económico, que yo no quisiera decirle ni siquiera ortodoxo o neoliberal, porque al menos dentro de esa línea de pensamiento también hay criterios, hay posiciones técnicas que en el caso del manejo de la economía ecuatoriana ni siquiera han respetado esos parámetros de esa posición. Pero ¿qué es lo que denota esto? Ya esto se complementa también datos del SRI que no son públicos. El SRI maneja estadísticas a nivel cantonal de la evolución de las ventas mes a mes y hace las comparaciones respecto al mes anterior y del mismo mes del año anterior. ¿Y qué es lo que vemos ya a lo largo de 2019? Porque esto lo presentan en un mapa con colores. Ya vemos todo el mapa del Ecuador rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente a nivel de todos los cantones del país se ha visto un decrecimiento sostenido de las ventas a lo largo de 2019 y los 2 primeros meses del 2020. ¿Esto qué nos quiere decir? Justamente que ha habido ya un freno a la actividad económica, el consumo ha caído y evidentemente si no hay consumo no hay producción. Entonces, ¿esto en qué se traduce a la larga? Esto se traduce justamente en una deflación, es decir, las empresas empiezan a acumular inventarios porque no les compran, entonces buscan estrategias para colocar esa producción a través de la reducción de precios. Ese es el concepto que está detrás de esta situación, que nos está presentando efectivamente un panorama en el que la economía se ha venido frenando y ahora termina paralizándose. Quisiera analizar quizás unas últimas medidas que se asumieron por parte del gobierno. Entendemos cómo se ha manejado la economía en estos últimos meses, pero a mí me llama la atención sobre todo las últimas semanas.
El ministro de Economía y Finanzas tiene la posibilidad el 24 de marzo de pagar una parte de los bonos 2020, 320 millones de dólares. Quizás el concepto para los economistas, el concepto de costo de oportunidad es muy común, pero más allá de los rendimientos financieros, económicos que significa el costo de oportunidad, hoy lamentablemente lo estamos pagando con vidas humanas, porque justo el 24 de marzo o en esa semana era el pico más alto de contagios y de muertes. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué cree usted, economista, que se tomó esa decisión cuando se podían aprovechar esos recursos para poder invertir precisamente en la emergencia sanitaria? ¿Qué se podría develar que puede estar detrás del pago de esos bonos? Porque, a decir del ministro de Economía y Finanzas, si es que no se hacía ese pago, se cerraban los mecanismos de financiamiento con los multilaterales. No sé si es que se puede concatenar el pago de los bonos 2020 con el trabajo con los multilaterales. Hay una historia previa que creo que es importante que comente acá, que genera evidentemente muchas interrogantes en relación a esta operación. Pero empecemos por este anuncio del ministro, la justificación para el pago de esos recursos, de que si no se hacía eso se nos cerraba la puerta de financiamiento de los multilaterales. Es exactamente igual como decir que si no pago la cuenta de la luz, me van a costar el agua. Así de simple, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero la historia del pago de estos bonos se remonta a junio de 2019. Hay que conocer que estos bonos que se pagaron hace unas semanas, el 24 de marzo, eran una parte pequeñita de una colocación de 1.500 millones de bonos soberanos que el país realizó en el año 2015 y que efectivamente vencían en marzo de 2020. Pero ¿qué hizo el gobierno en junio de 2019? Ahí sí, una estrategia de mercado adecuada. Ahí sí, hicieron las cosas como debían hacerse. Que frente a lo que ya conocían, que no iban a tener esa liquidez para el vencimiento, para poder pagar los bonos, lo que se hizo es un canje. Ellos les llamaron una recompra, pero en realidad es un canje. El Ecuador emitió nuevos bonos a vencimiento 2029 y se canjearon 1.175 millones de los 1.500. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se estaba es, como vulgarmente se dice, pateándole esa deuda más adelante en unas condiciones que le convenían al país, en el sentido de que no le iba a exigir el pago de ese capital en el mes de marzo de 2020 y atractivas para los inversionistas para entregar los bonos que ya se vencían por unos nuevos bonos que tienen un vencimiento mucho más adelante. Pero ¿qué pasó? Quedó un saldo de 324.6 millones de dólares que quedaron ahí para su vencimiento y para pagarse en el mes de marzo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se realizó esta operación de canje para el 100% de los bonos? ¿Quiénes son los tenedores de los bonos que retuvieron esos papeles esperando que se les pague en unos pocos meses más? Y ahí viene la primera interrogante. En los meses siguientes el Ecuador ya evidenció niveles de riesgo país muy altos. ¿Eso qué quiere decir? Que los bonos ecuatorianos se negocian con descuento a nivel internacional. Es decir, quien tiene un bono de esos tiene poca confianza en que le van a pagar el capital, entonces se deshace vendiéndole a un precio más barato al valor nominal del bono. Y llegamos a un punto en que los bonos ecuatorianos se terminaron vendiendo con un descuento de 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bono costaba, para ponerle un valor, $100, ¿ya? En los mercados se los estaba vendiendo en $30, ¿ya? Entonces la pregunta es la siguiente: teniendo esos descuentos tan altos, ¿por qué esos tenedores se aguantaron con los bonos hasta el final? Y la respuesta es porque tenían la certeza de que les iban a pagar la totalidad del capital. Esa es la primera inquietud. La segunda, que viene ya, ¿qué es lo que pudo haber hecho el Ecuador? El Ecuador, frente a esta situación de que sus bonos se vendían con descuento, si es que no quería entrar a ninguna conversación con esos tenedores, simplemente podría haberles ofrecido dinero y les podría haber ahí sí recomprado con una cantidad mucho menor. Para los
325 millones de dólares, unas 2 o 3 semanas antes el Ecuador hubiera necesitado invertir aproximadamente 100 millones de dólares. Ya no tenía que pagar los 325 y se estaba ahorrando 225 millones de dólares que hubieran quedado en la caja fiscal. ¿Por qué no hicieron eso? Y encima más, estos bonos, mientras todos los otros bonos del Ecuador se vendían al 30%, al 25%, los tenedores de estos bonos exigían que se les pague un 90%. ¿Por qué? Porque tenían la certeza de que se les iba a pagar al final del vencimiento, lo cual el propio viceministro de Economía lo anunció en una entrevista que le hizo algún medio de comunicación internacional. Pero ahí viene la siguiente reflexión. Efectivamente se pagan estos bonos, este saldo, el 24 de marzo, pero ¿qué es lo que hacen las autoridades económicas respecto a todos los demás bonos, respecto a los cuales hay que seguir pagando intereses hasta su vencimiento? Ahí sí solicitan a los tenedores por escrito, en las últimas semanas se hizo eso, solicitan por escrito el diferimiento hasta el mes de agosto del pago de esos intereses. Entonces, esta es una operación que se la puede hacer y que en el caso del Ecuador le va a dar un respiro, no va a tener que pagar, es más, no pagó los intereses del mes de marzo y no pagará los que se vayan, los que corresponda de aquí hasta el mes de agosto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué con un tramo de las obligaciones que tiene el Ecuador se acude a este mecanismo, se apela a los tenedores de deuda para conversar con ellos y se consigue este retraso en los pagos, pero para este otro tramo se pagó muy puntualmente? ¿Quién está detrás de esto? Simplemente los tenedores de esos bonos que seguramente los compraron con un descuento muy alto y ahora terminaron recibiendo el total del capital. Es decir, fue una pingüe ganancia para los tenedores de bonos, eso es clarísimo. Ahora habría que ver quiénes fueron esos tenedores y qué relación han tenido con las autoridades económicas ecuatorianas. Muy clara la explicación, economista. Solo una pequeña pregunta. ¿Hay la posibilidad de poder acceder al nombre de los tenedores de esos bonos? Entiendo que los bonos se pueden cambiar, se pueden vender, se pueden negociar en el mercado. ¿Cómo se puede acceder a esa información? Por supuesto, sino que a lo largo de la historia, como se han dado en el pasado también situaciones en las que los tenedores de bonos han sido ecuatorianos mismos, nos han pintado como que es una información reservada. Para nada. Hay que hacer algún trámite porque quienes administran los bonos de los países que colocan en los mercados internacionales son entidades financieras que actúan justamente como los estructuradores primeramente de la emisión de los bonos y luego administran entre los tenedores que compran. Pero como son transacciones que se realizan en mercados financieros organizados, en bolsas de valores, son con nombre y apellidos, no es con números ni en el anonimato, y evidentemente se establece incluso contratos de traspaso de propiedad de los bonos en estos mercados internacionales, en el caso ecuatoriano, principalmente en el mercado de Nueva York, y por lo tanto es todo con nombre y apellido, y las listas de los tenedores y toda la administración de esas compras y ventas pasa necesariamente por estos grandes bancos de inversiones que actúan como intermediarios entre la República del Ecuador y los tenedores. Es decir, estos bancos de inversiones tienen las listas con nombre y apellido, quiénes son los tenedores, los montos y cómo se han toda la historia de su negociación hasta el vencimiento de los papeles. Que el Ecuador muy bien puede solicitar esa información porque no hay ninguna restricción legal para que el emisor de los bonos pueda conocer quiénes son los tenedores de esa deuda. Economista, vamos a analizar un poco. El gobierno ha planteado una serie de medidas desde hace poco más de un mes, sin enviar aún un proyecto de ley económica urgente, una ley integral, a la Asamblea Nacional. Y entre otras cosas ha planteado la reducción de salarios, impuestos a vehículos desde los $20,000, afectando evidentemente a la clase trabajadora del país. Han anunciado nuevas medidas como la reducción de salarios, un 50% para presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, autoridades de otras funciones del Estado, que evidentemente no se han opuesto a estas medidas, pero que según mi criterio y de algunas personas que he podido escuchar, son acciones más políticas, incluso hasta con un tinte populista, porque es lo que la gente quería escuchar probablemente, ¿no? Que se reduzcan sueldos de los políticos,
que probablemente los políticos no hacen nada, etcétera. O sea, es lo que la gente quiso escuchar y el gobierno anunció estas medidas de reducción de salarios. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de medidas económicas que sabemos que no resuelven el problema de fondo? A ver, es evidente que existe una fijación en términos a el supuesto problema de la economía ecuatoriana, que no es correcta esta percepción. Ya desde hace 2 años se nos ha vendido la idea de que el problema está en el déficit fiscal, hay un problema fiscal. Pero el problema fiscal en realidad es consecuencia de un problema estructural, que es justamente la caída de la producción, del consumo y del empleo. Pero ¿qué pasa? Las medidas se orientan siempre desde una lógica recaudatoria cuando se piensa que el problema es fiscal. Recordemos, todos los acontecimientos del mes de octubre se debieron justamente a esta lógica recaudatoria, es decir, quitarle recursos a una parte de la economía para darle al fisco para que resuelva su problema fiscal. Ese fue el planteamiento de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ahora que estamos en la situación esta gravísima del coronavirus, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Quitarle recursos ¿a quiénes? A los trabajadores y también a las empresas. Ojo, más del 90% de las empresas en este país son micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen el músculo financiero para poder enfrentar la paralización de la economía y de consumo en estas semanas y meses, y lo que se pretende es quitarles los recursos a ellos para pasarle a un fondo. Y ahí viene la siguiente interrogante: un fondo cuyos recursos, cuando se vayan ya recaudando, van a servir ¿para qué? Y encima más con esta propuesta totalmente impresentable de que sean manejados recursos que van a ser recursos públicos, porque van a tener que recaudarse equivalentemente a un impuesto, van a ser manejados por una junta de notables. Entonces, claro, todo este planteamiento completamente desubicado desde lo que es la realidad de la economía del país, incluso técnicamente y jurídicamente muy mal planteado. ¿Por qué? Porque hay inclusive ahí cortocircuitos con la propia Constitución del Ecuador en términos de cómo se pretende aplicar estas medidas. Evidentemente generó un muy mal sabor de boca a nivel de la sociedad. Entonces, un poco para atenuar este mal sabor de boca, se plantea esta posibilidad de la reducción del salario del presidente y sus ministros. ¿Por qué? Porque esto podría entenderse como una señal que genere aceptación en la población. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de muchos parecería que los funcionarios públicos ganan demasiado, cosa que tampoco es cierta. Entonces lo que se busca, como popularmente se dice, es los aplausos de la galería para el conjunto de las medidas que propone el Ejecutivo, que en definitiva no están apuntando hacia los objetivos reales y van a ser un fracaso total si es que se aprueban como están planteados, o si seguimos en esa lógica de recaudación de recursos para generar fondos que quién sabe para utilizarles en qué cosa. Su reflexión es totalmente lógica. Es más, el artículo 36 del Código Monetario y Financiero establece que el único que puede administrar las fiducias es el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, esa propuesta no tiene ni sustento técnico, mucho menos sustento jurídico. ¿Cómo entender el momento que estamos viviendo desde el punto de vista económico? Caen los ingresos, hay una complicación en la caja fiscal, está totalmente contraído el mercado internacional, tenemos una complicación en el precio del petróleo, en la caída del precio del petróleo, y es más en el oleoducto. ¿Qué se puede hacer ante esta crisis, eminentemente crisis sanitaria y también económica? Algunas ideas, algunas visiones de cómo se puede afrontar este tema, porque nos han vendido quizás la idea de que esa es la única alternativa que tienen, cuando hay una serie de alternativas adicionales que se pueden barajar con una serie de economistas como usted y un grupo de profesionales que pueden construir una propuesta también adicional para el gobierno. Efectivamente, inclusive esta visión recaudatoria que está detrás de las medidas propuestas está ignorando que existen otros espacios de alto riesgo en estos mismos momentos para la economía ecuatoriana,
y que estos riesgos tienen que atenderse. A ver, estamos en una economía dolarizada, con un sector externo que también ha venido deteriorándose desde tiempo atrás. En definitiva, estamos importando más de lo que exportamos y se han salido los dólares de la economía. Además de que ha habido flujos de capitales hacia afuera, fuga de capitales tal cual, están cayendo los depósitos internamente. ¿Eso qué significa? Que quienes tienen recursos depositados están sacando la plata, pero no necesariamente para guardarse en el colchón, sino para sacarlos al exterior. Esto en el contexto de la crisis de que venía ya acarreando la economía ecuatoriana complicada con el coronavirus, se vuelve una bomba de tiempo frente a la dolarización. Y no se ha planteado ni una sola medida para la protección del sector externo y de la misma dolarización. Una medida es la que ya se le planteó al presidente hace casi 3 años, yo fui responsable del planteamiento de esa medida, que no se la tomó por cuestiones políticas, que era la del incremento de aranceles. Se había hecho una exploración, se podía incrementar aranceles a 375 partidas de mercancías que son prescindibles para la economía ecuatoriana, es decir, productos que no van a afectar al desempeño de la economía nacional. Y eso nos iba a generar incluso ingresos fiscales al año por $400 millones, iba a contener importaciones, o sea, salida de divisas por $800 millones. Desde ciertos sectores se ha estado hablando a cada momento de que hay que reducir el impuesto a la salida de divisas. Al contrario, en este momento en que ya hay evidencia de fuga de capitales, se debería incrementar notablemente el impuesto a la salida de divisas de forma temporal, obviamente sin afectar a los pagos por importaciones que sí son esenciales, e inclusive se podría pensar en aplicar temporalmente una restricción total a la salida de capitales de la economía ecuatoriana para sostener a la dolarización. Eso en este espacio directo. Ahora, ¿qué se puede hacer en estos mismos momentos que se necesita evidentemente de recursos para poder atender la crisis sanitaria? Y más todavía, para poder atender a esos millones de ecuatorianos que literalmente estos momentos están sobreviviendo porque no pueden desarrollar sus actividades económicas, desgraciadamente, que las realizan en la informalidad, y su vida diaria depende de su presencia en las calles, que ahora no puede darse. ¿Y qué pasa con esas micro, medianas y pequeñas empresas que no tienen músculo financiero para poder soportar los pagos que tienen que realizar de nómina a proveedores, etcétera, en estos meses de paralización? Entonces, aquí la idea fundamental es tratar de evitar que se rompan los circuitos de pagos en la economía, y para eso se puede encontrar recursos adicionales. Ya el gobierno hace año y medio, la famosa ley de fomento productivo, se metió un tiro en el pie, quitándole al Banco Central buena parte de su capacidad de financiamiento hacia la caja fiscal, financiamiento interno en condiciones que eran muy favorables para el gobierno, se eliminan desde el propio gobierno. Pero el Banco Central todavía dispone de otros mecanismos de financiamiento, uno que se llama inversión doméstica, que lo puede realizar a través de la banca pública, y también puede aplicar lo que se llama ventanilla de redescuento. Inclusive el Banco Central puede generar crédito al sistema financiero privado nacional, y a través de estos mecanismos es posible recircular adecuadamente liquidez en el país. ¿Acaso que la liquidez se ha evaporado? No se evapora el dinero, no se evapora, simplemente se acumula y pasa de mano en mano. Se pueden generar mecanismos de recirculación de liquidez que pueden canalizarse a través del sistema financiero público y privado, como créditos subsidiados, inclusive a tasa cero, para las empresas micro, pequeñas y medianas que así lo requieran, e inclusive a través de los GATS vía Banco de Desarrollo se puede canalizar recursos más o menos en la lógica que se pensó un momento para el Casa para Todos, cuando las casas iban a ser gratuitas para algunos beneficiarios. Se puede pensar en canalizar recursos como subsidios directos a las familias que los necesitan para poder subsistir en estos meses de cuarentena. Es decir, las posibilidades técnicas las hay, y las leyes permiten aplicar estos mecanismos, pero evidentemente para eso hay que tener conocimientos técnicos, tener buena voluntad y saber hacia dónde dirigir estas medidas económicas, que tienen que ser siempre hacia las personas y no hacia el capital.
Economista, muchas gracias. Queremos también saludar a quienes se están conectando, han formulado preguntas para usted. Me voy a permitir leer algunas. Jaime Villavicencio dice: ¿fue preferible perder liquidez con pago de bonos 2020 a perder capacidad de endeudamiento? Otra también que probablemente ya la pudo contestar, pero dice María Verónica desde Pedernales, desde Manamí. ¿Cómo dinamizar la economía en una crisis sanitaria que nos inmoviliza? ¿Cuáles son los elementos que el Estado ecuatoriano debe considerar para emitir políticas económicas y cuáles definitivamente no son las opciones? Se nos puede dar una respuesta muy corta, concisa, para que nuestra audiencia también, que ha formulado estas preguntas, pueda tener una respuesta. Ya, esa idea de que al pagar los 325 millones se perdía liquidez para que no se nos cierren las puertas de otro financiamiento es totalmente falsa. Cuando semanas antes las propias máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial establecieron públicamente su aval para que los países puedan entrar en conversaciones, en algunos casos para condonación de deuda externa y en otros para generar mejores condiciones para que no tengan problemas de liquidez en esta coyuntura. Entonces, frente a ese espaldarazo que estaban dando los propios organismos multilaterales frente al manejo de las deudas de los países, resulta incomprensible cómo el Ecuador no aprovechó de esa situación para sentarse a conversar con los tenedores de esos bonos, pero sí lo hizo con los tenedores de los otros bonos a los cuales solo se les pagaba interés. Así que esa idea de que por restar un poco de liquidez a la caja fiscal hemos ganado acceso a los mercados de deuda en el exterior no es cierto. Bueno, ¿qué se puede hacer en una situación como la actual y más aún cuando ya empecemos a salir de la crisis sanitaria? ¿Cómo impulsar la economía? Evidentemente con algunos colegas nosotros tenemos planteamientos muy concretos, ya podríamos decir un programa económico integral que aborda todos los sectores de la economía, que está orientado fundamentalmente a reactivación del consumo y por tanto de la producción como elementos generadores de la recuperación económica. Sin consumo, las empresas, por más que se les regale dinero, no van a poder salir adelante porque no van a tener a quién vender su producción. Entonces tenemos que apuntar al consumo. Esto genera producción y evidentemente empleo y entramos en un círculo virtuoso que le permitirá salir a la economía del trance en el que se encuentra actualmente. Muchas gracias, queremos agradecer al economista, gracias por su tiempo y esperamos poder contar con usted, ojalá en unas semanas más para poder analizar ya las medidas en concreto que seguramente serán remitidas por parte del Ejecutivo. Le agradecemos un buen día y un cordial saludo. Muchas gracias. Johanna Juan Cristóbal, muchísimas gracias. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Johanna Ortiz.